Queridos amigos, ¿qué tal? Hoy es Viernes Santo de esta semana que hemos tenido una experiencia especial, diferente. Aquí en Costa Rica todos estamos en cuarentena debido al coronavirus, pero eso no ha quitado que podamos nosotros hacer esta experiencia espiritual de la vida en el amor de Dios. Quería hablarles de lo que la iglesia celebra hoy. Hoy los católicos hemos celebrado la pasión del Señor. Jesús ayer jueves se reunió con los apóstoles en su última cena y ayer mismo Judas lo entregó en la mano de los fariseos, en la mano de los judíos, y pues nosotros hemos tenido este día la experiencia de seguir a Jesús en su pasión. Hoy Jesús ha dado su vida para que usted y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia. ¿Qué significa la pasión? La pasión del Señor para nosotros los católicos. Bueno, la pasión es ese cúmulo de acontecimientos que vivió Jesús entregando su vida por amor, por el amor que el Padre nos tiene a nosotros. Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia y tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué es la pasión? Bueno, es la donación que hace Jesús de su vida por amor. La pasión es esa entrega generosa que hace Jesús, soportando el desprecio, soportando el castigo, soportando la humillación, la crueldad, los sufrimientos, el dolor, sin reclamos y sin quejarse, con humildad, obedeciendo a los deseos del mundo, aceptando la voluntad del Padre para limpiarnos de nuestros pecados y así por puro amor ganar la vida eterna para nosotros. Es esa donación que ha hecho Jesús de su vida, soportando todos estos sufrimientos para que usted y yo ya no tengamos que sufrirlos, para que usted y yo, haciendo nuestra la pasión del Señor, ya estemos vacunados contra el sufrimiento y contra el dolor. ¿Qué significa eso? Que ya el miedo a la muerte y el miedo al dolor ya no tienen poder en nosotros. Jesús ha entregado su vida para que usted y yo tengamos vida en abundancia y tengamos vida eterna. Quiero que sigamos hablando de esto porque es importante que revisemos qué significa para usted y para mí la pasión del Señor. ¿Qué significa que Dios Padre haya entregado a su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna? Demostrándonos su amor y además que usted y yo tengamos vida eterna. Yo soy Marvin Solís, si me ven así es porque pues aquí estamos en cuarentena, no nos hemos hecho ni la barba, hemos estado pues siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, estamos en la casa, estamos en familia y cuidándonos de este virus que hemos estado aprendiendo de él para no dejarnos
infectar, para que esta enfermedad no llegue a nosotros y no tengamos que padecer lo que esta enfermedad nos ofrece, que es enfermarnos y tener algunos dolores en los pulmones o en algunos lugares. Y una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos que entregar por estas, que tengamos que pasar con estas enfermedades, es que es tan contagioso que si estamos en un hospital nadie nos puede visitar, nadie puede estar con nosotros, entonces vamos a tener que sufrirlo solos. Gracias a Dios, pues existe esta vocación de los médicos y los enfermeros en donde ellos también tienen mucho amor y hacen esa donación en su trabajo para que pues a las personas que tienen que atenderlas con alegría, con amor, y sabemos que así lo hacen porque pues desde que ellos estudiaron en eso y se dedicaron a esa profesión, pues es porque tienen vocación. Entonces, Jesús ha pasado hoy su pasión. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, significa, como ya les comenté antes, que si usted y yo hacemos nuestra la pasión de Jesús, usted y yo, ya la muerte y el dolor no tiene poder en nosotros. Si vamos a tener sufrimiento, si vamos a tener dolores, porque la carne es débil, pero ya no vamos a tener que sufrir esos dolores tristemente. Ya esos dolores no tienen poder en nosotros, entonces más bien nosotros los vivimos, los asumimos con alegría y los vamos a ofrecer, los vamos a entregar para que los miembros de nuestra familia o nuestros amigos o la situación del mundo entero, las demás personas no tengan que sufrirlo. Ofrecemos nuestros dolores para que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros allegados, a las personas que amamos, ellos no tengan que sufrir eso. Y así lo hizo Jesús. ¿Usted cree que a Jesús no le dolían las cosas? Y entonces él no se quejó porque no le dolió. Claro que sí. Sí le dolió, pero él sabía que estaba entregando todo eso para que usted y yo no tengamos que sufrirlos. Para que usted y yo haya alegría cuando tengamos un dolor, porque ese mismo dolor y esa misma situación que tengamos que vivir, la vamos a vivir con alegría, ya no con tristeza. Y bueno, entonces, ¿qué significa la pasión para usted? Yo le voy a contar lo que significa para mí. Es decir, precisamente para mí significa eso, que ya yo estoy vacunado contra el dolor y contra la muerte. A mí me dicen que me voy a morir y es una alegría. Claro que sí, no es que ya Jesús nos ganó la vida eterna para usted y para mí. Cuando alguien dice que me voy a morir, ya eso no causa, eso no me hace ningún daño, más bien al contrario, hay una alegría especial en mi corazón. Y precisamente usted y yo ahora vamos a poder pasar por cualquier sufrimiento, por cualquier dolor, asumiéndolos sin reclamo y sin quejarnos. Precisamente no nos vamos a quejar. No quiere decir que no podamos lanzar un quejido. Pues claro que sí, porque como dije, el sentimiento existe. Lo que no existe es el daño que el sentimiento puede causarnos a nosotros, porque ya Jesús pagó por eso. Jesús asumió todo eso para que usted y yo no tengamos que pasar por eso. Y
Lo único que usted y yo tenemos que hacer es hacer nuestra la pasión del Señor. Hacer nuestra la pasión del Señor significa que esos dolores y la muerte ya no tiene poder en nosotros. Los miedos que producía el dolor, los miedos que producía la muerte, ya eso no tiene poder en nosotros. El miedo a morirse ya no existe. Sí vamos a tener sufrimientos y dolor, pero más bien los asumimos con alegría y los entregamos para que nuestra familia, nuestros hijos ya no tengan que sufrirlo. Significa que estos sentimientos de dolor o los sentimientos de no querer morirnos ya no nos dominan. Al contrario, nosotros los asumimos pero sin quejarnos. Los vivimos con alegría porque los unimos a la pasión de Cristo para el bienestar de los que nos rodean, de las personas a las que nosotros amamos. Entonces, ofrecemos nuestros sufrimientos y nuestros dolores por el bienestar de las personas que amamos, por el bienestar de las personas que nos rodean. Jesús vivió su pasión para que usted y yo no tengamos que sufrir. Si entendemos esto, ya estamos haciendo experiencia de Dios en nuestra vida. Estamos haciendo experiencia del amor de Dios. ¿Qué significa que hacer nuestra la pasión de Jesús? Significa que tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo Dios, se entregó por amor a nosotros. Y que Él pasó todos esos sufrimientos para que usted y yo no tengamos que sufrirlos. Pero para que eso se cumpla en nosotros, significa que tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Es decir, hacer la voluntad de Dios. Asumir la pasión significa que le creemos a Jesús, creemos en Él y hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos lo que Él dice, nosotros nos vamos a quedar haciendo lo que nosotros decimos. Significa que no le creemos a Dios y significa que ya no hacemos lo que Dios dice, sino que vamos a hacer lo que nos da la gana. Y nosotros cuando hacemos lo que nos da la gana, entonces ya el sufrimiento y los dolores los vamos a tener que asumir tal y como nos llegan. Porque ya no vamos a hacer nuestra la pasión de Jesús, sino que vamos a hacer nuestras las cosas como el mundo nos lo dice y no como Dios dice. ¿Y sabe cómo son las cosas cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice? Esas cosas son difíciles. Eso quiere decir que los sufrimientos, los dolores, el castigo, todo lo que Jesús vivió, de nada sirvió. Para nada, porque Él los vivió para que nosotros ya no tuviéramos esos dolores y resulta que nosotros no le creemos y no hacemos ese sacrificio de Jesús. Entonces, lo que va a pasar es que no sirvió para nada esa entrega generosa que hizo Jesús de su vida. Significa que para usted o para mí, esos sufrimientos de Jesús no tuvieron valor. Así es que, amigos, la decisión es de cada uno de nosotros. La decisión es mía. Si yo no acepto
la pasión de Jesús y no hago la pasión de Jesús, no la hago mía. Es mi decisión. O decido vivir como Dios quiere, como Dios dice, o alejado de Dios, vivo como yo quiero y asumo las cosas como el mundo dice. Y usted sabe qué significa vivir como dice el mundo, no como Dios dice. El mundo, en el mundo vamos a sufrir maltratos, humillaciones, enfermedades, dolores, sufrimientos, hambres, abusos, castigos, abandono, dominación y un montón de etcéteras. Eso es lo que el mundo nos ofrece. ¿Usted qué prefiere? ¿Vivir y tener todo como Dios dice, como Dios nos lo ha dado, y vivirlo y asumirlo y hacerlo nuestro? ¿O hacer las cosas como dice el mundo? Hacer las cosas sufriendo. Hacer las cosas con miedo, con temor. Y que nos llegue entonces la depresión, el estrés, los miedos y todas las cosas desagradables que son una vida llena de las cosas del mundo. Nos entran y nos dominan sentimientos de odio, de desesperanza, de angustia, de desgano, de dolor. Todo eso es del mundo, pero ya nosotros estamos libres de eso porque ya Jesús ganó la vida para nosotros. Nos libró de tener todos esos dolores y esos sufrimientos. Esos miedos ya no tienen poder en nosotros. Ahora nosotros los asumimos, los vivimos con alegría. Esto es como locura, esto parece mentira. Pero así es la realidad. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es tener claro que unidos a Cristo, ya el pecado no tiene poder en nosotros. Unidos a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, vamos a tener dominio propio. Esto es que con responsabilidad y compromiso hacemos que Dios esté siempre presente en nuestras cosas. Es decir, estaremos nosotros haciendo siempre las cosas como Dios dice. Esto quiere decir que ya no fallamos. Cuando algo no está bien, simplemente no lo hacemos. Esto San Pablo lo entendió bellamente cuando al final de su predicación nos dice: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y qué significa eso? Yo creo en Jesús. Yo hago las cosas como Dios dice. En mis actuaciones siempre está Dios. En mis actuaciones yo hago las cosas como dice, como Dios las dice. Y les digo una cosa, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice, hay libertad en nuestra vida. Por eso, pues yo tengo que invitarlos a que hagamos las cosas como debemos de hacerlas correctamente. Tengamos claros que nosotros somos limitados. Si no hacemos las cosas como Dios quiere, significa que que no le hacemos caso a Dios. Y así vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando. Si no hemos entendido lo que Dios ha querido decirnos, entonces creemos que el hombre es débil, ¿verdad?
esta serie de errores que hemos tenido nosotros al interpretar las cosas. El hombre no es débil, el hombre es lo más fuerte que existe. El hombre, el ser humano, lo que es limitado. Nosotros somos limitados. Si nosotros nos echamos una carrera y a la par alguien va corriendo en carro y nosotros a pie, ¿usted sabe quién gana? Gana el carro, porque nosotros hay un límite. Lo más que podemos correr es a cierta velocidad y ya. O máximo, el que más corre, más rápido, corre a cierta velocidad. Y ya, cualquier carro le gana. Nosotros somos limitados. Ninguno de ustedes puede nadar desde aquí de Costa Rica hasta China, parándose aquí en el Caribe y empezar a nadar. No, ahí al ratito se ahogó. Somos limitados, pero no somos débiles. La debilidad no existe en el ser humano, no existe en nosotros. Así es que tener claro de que el ser humano, por sus propios medios, con sus propias fuerzas, el ser humano no puede contra el mal. Si tenemos claro eso, entonces a nosotros ya no nos va a vencer el mal, porque nosotros no vamos a estar solos frente al mal, porque ya sabemos que solos no podemos. Nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos dejar que Dios actúe en nuestra vida, porque con Dios somos invencibles. Si Dios está con nosotros, nada contra nosotros. La maldad tendrá poder en nosotros cuando hacemos las cosas sin Dios. ¿Usted cómo quiere hacer las cosas? ¿Quiere hacer las cosas como Dios dice? ¿Hacer las cosas con Dios? Y en ese caso, el mal no se arrima a usted ni a 1 kilómetro a la redonda, porque no tiene poder. O usted quiere hacer las cosas con su poder, con sus fuerzas, como usted dice, y entonces usted es la persona más débil que existe. ¿Qué significa para usted el Viernes Santo que Jesús ha vivido su pasión? ¿Qué significa la pasión para usted? No para Jesús. Ya nos hemos dado cuenta que Jesús vivió la pasión. Pero ¿qué significa que Jesús haya vivido su pasión para usted? Ya les he contado lo que significa para mí. Ahora yo quiero preguntarles para usted qué significa la pasión de Jesús. Simplemente una historia. O usted le va a creer a Dios que Él, por amor, para que usted y yo hiciéramos nuestra experiencia de vida, para enseñarnos cómo es que se vive la vida, Dios mandó a su Hijo, y su Hijo vino y nos dijo cómo es que tenemos que vivirlo. Ya nosotros sabemos que tenemos que vivir la pasión. ¿Y cuál es la pasión suya y mía? Toda nuestra vida. Vino Jesús y nos enseñó que la vida es para entregarla en favor de las personas que nos rodean. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras capacidades, con lo mejor de nosotros. Lo que tenemos que hacer es dar y darnos por el bienestar de las personas que nos rodean.
esa entrega generosa que hizo Jesús para darnos vida en abundancia y vida eterna, es exactamente habernos enseñado paso a paso cómo debemos de vivir nuestra vida. Y ahora usted y yo ya lo sabemos, ya lo tenemos claro. Bueno, si a usted le ha quedado claro, a mí sí me ha quedado claro. Si a usted le ha quedado claro, bueno, a partir de hoy empecemos a practicar y a hacer las cosas como las hemos aprendido de Jesús. ¿Y qué significa que Jesús haya pasado por su pasión y además haya tenido una muerte en la cruz? ¿Qué significa morir en la cruz? ¿Qué significa que Jesús haya muerto en la cruz? Para mí, ¿qué significa? Para mí Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si yo he aprendido la lección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir a Jesús. Y hacer las cosas como Él me las ha enseñado. Hacer las cosas como Él me las dijo. Hacer las cosas como ya yo sé que deben de ser, porque yo, siendo discípulo de Jesús, he aprendido de Él. Que Jesús sea camino, verdad y vida. Y así tengo que seguirlo yo, porque Él es el camino. Por lo tanto, esa pasión que Jesús vivió, es el camino que yo tengo que seguir. Pero vea qué fácil nos lo puso Jesús. Resulta que ya Él vivió la pasión para que usted y yo no tengamos que vivirla. Qué bonito. Usted y yo lo que tenemos que hacer es hacer nuestra la pasión de Jesús. Así ya tenemos claro de que Él la vivió por nosotros y a usted y yo ya no tenemos que vivirla. Lo que sí tenemos que hacer es hacer nuestra la pasión que Él vivió. ¿Y qué significa vivir o hacer nuestra la pasión de Jesús? Significa ir por la vida sin quejas, donando nuestra vida para el bienestar de las personas que nos rodean. Significa seguir el camino de santidad a la que hemos sido llamados. Porque hay que ser santos para llegar a la presencia de Dios. Para actuar en la presencia de Dios es muy sencillo. Necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia sacramental, que es la gracia que recibimos del Espíritu Santo. Es la gracia por la cual nuestra voluntad es unida a la voluntad de Dios. Unimos nuestra alma a Jesucristo y por medio de Jesucristo llegamos a Dios Padre. En ese camino de santidad vamos a llegar a Dios. Jesucristo, sabiendo que solo con nuestras fuerzas no era posible que nosotros vivamos en santidad, nos dejó el sacramento de reconciliación que custodia nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Para qué es el sacramento de reconciliación? Para que si fallamos, por la misericordia de Dios, podamos mantenernos unidos a Él. Y con nuestra voluntad, asumamos el compromiso y la responsabilidad para mantenernos en gracia. Y con dominio propio, ahora sí, con dominio propio, actuar con la verdad, teniendo control de nuestras acciones, haciendo siempre el bien, lo bueno y lo correcto, y actuando con la verdad, porque cuando estamos con Dios, nosotros
estamos listos y dotados para hacer siempre el bien. Cuando estamos con Dios, no hay forma de que el mal llegue a nosotros. Lo decía mi amigo Ernesto Bolaños: yo estoy con Dios y a mí Satanás no se arrima ni a 1 metro a la redonda. Perdón, ni a 1 kilómetro a la redonda. Y es cierto, si estamos con Dios, el mal no se arrima a nosotros, porque Dios no es el bien supremo. La maldad no tendrá poder en nosotros. Asumir la santidad a la que hemos sido llamados es nuestra responsabilidad, y eso se hace con dominio propio. Y es porque eso significa morir al pecado, morir al mundo, donar nuestra vida poniéndola al servicio de los que nos rodean. Así, haciendo la voluntad de Dios, resucitaremos con Jesús mañana a la vida eterna. No nos quedaremos ahí en la muerte. No nos quedaremos ahí en la cruz. Vamos a resucitar con Él. Siguiendo este camino de santidad, vamos a hacer las cosas correctamente. No hay otro camino. Si ustedes tienen otro camino que han encontrado para que su vida sea una vida feliz, sea una vida de alegría, sea una vida de entrega, sea una vida de bien, de bienestar, sea una vida sin sufrimientos, esa es la vida que Jesús ha ganado para nosotros. Pero si hay otro lado donde es mejor, enséñemela. Yo no la conozco. La única vida que nos da amor y que nos hace vivir por el bienestar de los demás es esta vida que Jesús nos ha entregado. Esta vida que en abundancia que Jesús ha ganado para nosotros. Y que esta experiencia de hoy, de caminar con Jesús, la pasión, y llegar con Él hasta la muerte, y verlo morir en la cruz, es decir, verlo entregar la vida por nosotros, porque ya no solamente fue asumir los dolores y asumir los sufrimientos, sino que entregó la vida. Bueno, precisamente hoy hemos aprendido de Jesús, de que esta libertad que Dios nos ha dado, la vida, no es como se ha dicho muchas veces, que aquí estoy hasta que Dios quiera. Claro que sí, Dios tiene todo el poder, pero la vida que nos la mantiene el Espíritu nos corresponde a usted y a mí. Al final, cuando ya hayamos cumplido con el designio que Dios tenía para nosotros, usted y a mí nos corresponde entregar la vida. No es que Dios viene y nos quita la vida, no. Nosotros somos libres. Vamos a tener que hacer con esta libertad lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Y cuando hayamos cumplido, podamos decir como Jesús: Padre, todo está consumado. En tus manos entrego mi espíritu. Usted y yo vamos a tener que algún día, si Dios nos da la oportunidad de irnos con Él, mejor dicho, si usted y yo
asumimos con responsabilidad y hacemos lo que Dios dice y hemos decidido irnos con Dios, bueno, allá al final vamos a decir, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ya todo está consumado, en tus manos entrego mi espíritu y lo entrego. Qué lindo será ese momento de entregar la vida, sabiendo de que hemos hecho las cosas como Dios dice, y en santidad llegamos a la presencia de Dios. Y mañana vamos a vivir esta experiencia que Jesús también nos la ha enseñado, que es que nuestra vida no termina cuando dejamos este cuerpo aquí en la tierra, sino que resucitamos a la vida eterna. Es decir, ya la muerte no es un exterminio, sino que la muerte nada más es ese paso de entregar nuestro espíritu en las manos de Dios. Mañana vamos a vivir la resurrección. ¿Y qué significa la resurrección para mí? Yo también les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué significa la resurrección para ustedes? Bueno, para mí significa que el pecado ya no tiene poder en nosotros, porque haciendo la voluntad de Dios estaremos siempre libres del pecado, sin miedos, sin ataduras, sin esclavitudes. Vivimos en santidad, vivimos en el reino de Dios, felices porque sabemos que la vida es eterna. O sea, ya para usted y para mí, las atracciones del mundo, que todos conocemos muy bien, muy representados siempre por el deseo de poder, el placer, el dinero fácil y la fama. Todo eso ya no tiene poder en nosotros. Qué maravilloso es tener esa libertad. Hacer nuestra la resurrección significa que hemos resucitado a la vida, que estábamos muertos, estábamos viviendo en una vida en la que estábamos muertos, porque significa que estábamos lejos de la presencia de Dios y no podíamos dar ese paso hacia la vida de la presencia de Dios porque no vivíamos en santidad. Así es que, amigos, estas atracciones del mundo ya no tienen poder en nosotros, porque actuando con Dios tenemos dominio propio para hacer siempre el bien, lo bueno, lo correcto y actuar siempre con la verdad. O sea, seremos libres, tendremos libertad y por lo tanto gozo y alegría en nuestro corazón. Ya no estaremos viviendo como prisioneros de todas las maldades y las cosas que el mundo nos tenía encarcelados. Eso ya se quedó atrás, porque resucitaremos a esta vida nueva que Jesús nos ha ganado. Desde aquí les quiero desear una vida llena de cosas buenas. Hagamos bien las cosas. Les deseo que hagamos bien las cosas y que
vivamos felices. Desde ya les animo para que tengan una vida de paz, de amor, de felicidad. ¿Qué significa entonces para usted y para mí la resurrección del Señor? Significa que con Dios presente en nuestra vida, hemos resucitado para esta vida nueva que Dios nos regala, en donde ya el pecado no tiene poder en nosotros y vamos a hacer las cosas siempre bien, vamos a hacer las cosas siempre con amor. Un abrazo muy grande, espero haber compartido esta experiencia de vida que el Señor me está regalando y que ojalá sirva para que sea también testimonio para que usted también pueda vivir en este mundo maravilloso que es vivir en santidad. Un abrazo. Yo he tenido la dicha de encontrarme con Jesús. Él ha cambiado mi vida y después de mucho tiempo de hacer las cosas como Dios dice, no entendía por qué aún así seguía cometiendo algunos errores, hasta que un día me di cuenta que era que a pesar de que todo lo sabía, a pesar de que escuchando a Dios sabía cuando hacía algo que no estaba bien, cuando sabía que hacía cosas incorrectas, pero resulta que yo no tenía dominio. Bueno, estamos aquí un poco en la montaña, como pueden escuchar, hay un sapo cantando. Está alegre aquí la gente con esta alegría que Dios nos ha traído. Hoy que Jesús ha muerto, que ha entregado su vida en la cruz, estamos felices. Y como les decía, esos errores que yo cometía eran porque yo no tenía control, no tenía dominio, no controlaba lo que hacía, porque aún sabiendo que algo no estaba bien, lo hacía. Una mentirita por aquí, una mentirita por allá, una cosa no tan bien hecha por allá, una cosa indebida, un desprecio. Me di cuenta que no tenía control sobre esas emociones y entonces sabía que algo me faltaba y me tuve que poner a estudiar. Me tuve que poner a estudiar el ser humano y después de hacer un recorrido por todas las ciencias, todas las disciplinas, todo lo que involucra al ser humano, que es todo lo que existe, llegué a encontrar la solución, lo que me hacía falta para tener dominio propio. Y después de encontrar esta solución, sé que mucha gente está en la misma situación en que yo estaba, y entonces con el fin de ayudar a esas personas, decidí poner toda esta información por escrito, porque me di cuenta que lo que existe en el mundo no es gente deshonesta, no es gente queriendo hacer daño. Lo que existe en el mundo es desconocimiento de sí mismo. No nos conocemos, no tenemos dominio propio, no tenemos control de nuestras acciones. Y para tener control necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y este conocimiento no está disponible. Sí existe, pero no está disponible porque el acceso es restringido,
no porque nadie lo restrinja, sino porque no se sabe dónde está. Entonces, si usted está interesado en conocerse a usted mismo, al final decidí poner eso, escribir eso, ponerlo en un libro para que esté al alcance, a la disposición de todo mundo. Y entonces en Amazon usted puede encontrar un libro que se llama El poder de decidir, escrito por Marvin Solís. Si tiene oportunidad, léalo, porque la única intención con que yo escribí ese libro es para que todas las personas puedan conocerse a sí mismos y si le cree a Dios y se conoce a sí mismo, va a tener dominio propio y tener control de sus acciones. Amigos, me ha costado mucho hacer este video y entregar esta información porque pues hay que ponerse a estudiar estos aparatos, estos nuevos sistemas de cómo grabar un video, de cómo colocar la luz, de cómo... Entonces, quiero pedirle que disculpen todos los errores de transmisión, pero lo he hecho con mucho amor y estoy para servirles. En Facebook me consiguen como Marvin Solís y cualquier consulta con mucho gusto. Un placer, les deseo lo mejor en sus vidas.